Hello everyone. It's 10:30 sharpening. So, like always, let me take some time to this time on WhatsApp. Little fucker. Ahora sí, hoy tenemos una edición especial, así que les voy a dar la bienvenida a todos de manera formal y luego entonces empezamos a hablar de lo que vamos a tratar el día de hoy. Bienvenidos a todos a Check on English. Mi nombre es Gerson, pero eso ustedes ya lo sabían. Hoy venimos con una edición especial y quiero hablarles en español porque sé que hay un grupo de personas que está viendo los videos y muchas veces como que todavía no está en, en la misma sintonía que nosotros, y voy a tratar de unos temas bastante fáciles hoy y los voy a hacer en español para recordarle a aquellas personas que están empezando prácticamente desde un nivel bastante básico o que se le haya olvidado algunas cosas, algunos temas en el pasado. Eh, Al mismo tiempo, las clases hoy van a ser un poquito breves porque, como ustedes ven, la electricidad otra vez nos está fallando aquí en Neiva. Y cada vez que me voy a conectar a hablar con ustedes, entonces el aire no funciona porque no hay luz. Algo bastante triste. I'm sweating like hell. Pero vamos a lo que vinimos. Otra vez voy a estar leyendo sus comentarios, sus mensajes, porque me interesan bastante. Recuerden que esto lo estamos haciendo para ustedes, para que ustedes vayan practicando un poquito más. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a introducir WH questions. WH questions is something that is very easy. And as you know, WH questions are used to gather information. Nosotros utilizamos los WH questions para recolectar, recopilar, almacenar información. O sea, hay un sinnúmero de palabras que nosotros utilizamos que en inglés le llamamos WH words, que nosotros utilizamos para formular este tipo de preguntas, y obviamente son bastante diferentes al tipo de pregunta que la respuesta es sí o no. Con relación a qué vamos a tratar el WH questions today, is going to be related to the time, how we ask the time. Y también vamos a ver las respuestas porque me parece curioso que después de muchos meses que las personas están estudiando inglés, se les hace difícil identificar cómo se da la hora y ese tipo de cosas. So, we're going really easy today. Edward, te vi por ahí. How are you, man? Hope you're doing great. The most famous WH word that we know to gather information, Radisson, John Jairo. John Jairo, I think you're heading home too fast. You need to, I forgot, man. You're in the afternoon. I was confusing you with Norberto. Raúl, what's up, Raúl? Bueno, les decía que el WH word, yo sé que mi esposa también está por ahí mirando, así que un beso para ella también. El WH word que nosotros más conocemos en el idioma inglés y que utilizamos más a menudo es el what. I know for sure you all know what word. ¿Para qué utilizamos el what? Bastante sencillo. Nosotros queremos saber algo, utilizamos what, que es el mismo que, pero se utiliza de diferentes formas. Y hay otros que en inglés y en español que también son diferentes. Bien, para empezar, imagínense que son las 7 de la mañana y rápidamente los llama un amigo. So someone calls you very fast in the morning. What will be the question that friend is going to ask you, or you are going to ask that friend? Imagínense la situación otra vez, ¿verdad?
los llama un amigo a las 7 de la mañana o ustedes llaman a un amigo a las 7 de la mañana y ¿cuál es la pregunta que le hacen? Of course, tell me in English, right? Because I want you to practice English, not Spanish. So what is the question we use to ask a friend like at 7 a.m. or when you call or you receive the phone call? Of course, right? It's going to depend, right? If we have the habit to wake up early or not to wake up early. Eso dependerá de hábitos también. Si usted tiene un amigo que normalmente se levanta a las 7 de la mañana, obviamente usted le va a preguntar que qué está haciendo. So that is the question I'm looking for. Si su amigo se levanta a las 6, 5 de la mañana, 5 o 6, dependiendo, right? A las 7 de la mañana usted lo llama. Y yo utilizo las 7 de la mañana porque yo siempre estoy despierto temprano. Un mal día, me levanto tarde, pero never mind. So the question is, what are you doing? So that is the question I'm looking for. WH word plus verb be, which is are, plus subject, that is you, and then the verb plus the ing, doing, right? In this case. So what are you doing? Dependiendo de los hábitos que nosotros tengamos, recuerden que ayer estábamos hablando de eso, ¿verdad? De hobbies y ese tipo de cosas, pero imagínense que usted tenga como ley ya o como costumbre, por así decirlo, que a las 7 de la mañana usted se levanta y ya va a desayunar, no a preparar el desayuno, sino a desayunar. O sea, que quiere decir usted tiene que levantarse más o menos a las 6 para preparar el desayuno y a las 7 de la mañana entonces es a desayunar. So the question is, what are you doing? What will be an answer for a question like what are you doing? Nosotros tenemos, dependiendo de la situación, de lo que esté sucediendo, vamos a tener una respuesta diferente. So imagine, right, in your schedule, in your everyday schedule, at 7 a.m. you're having breakfast. Otra cosa que quiero mencionarles, y ahora que lo cito, lo voy a aclarar porque sé que muchas personas también que tienen este problema. Para el desayuno, normalmente nosotros no decimos yo estoy comiendo desayuno. I'm not eating breakfast. We don't say I'm eating breakfast. Nosotros normalmente decimos I'm having breakfast. So I'm having breakfast is the correct form of expressing this sentence. Edward, nice. I'm making coffee. Well, better than making, we say I'm preparing because the coffee is already made, right? So I'm preparing coffee. Oh, I'm making a coffee, but it's better if we say I'm preparing a coffee. All right. So what are you doing? Because I use taking breakfast. Can I use taking breakfast? Taking breakfast, that is going to depend also in the context. I'm taking my breakfast. For example, if you're not, imagine you're not going to have breakfast at that moment. You're going to work, so you need to take the breakfast to your job. So you say, I'm taking my breakfast to my job. Pero normalmente para ingerir los alimentos, nosotros no decimos I'm taking breakfast. Right. So again, doing. What is she doing? Question, WH word, what? Plus the verb be in this context. The verb be plus what? The subject. Excellent. So WH word, verb, subject plus the verb do and the ing form. What are you doing? So
if I ask you what time is it, what will be one correct answer for what time is it? I want to listen to your comments. What time is it, guys? Yo, boys, I'm waiting for you. What time is it? Something I would like to clarify before reading one of your comments, it's that we cannot say, right? We cannot say it's 10:30 o'clock p.m. ¿Por qué no podemos decir 10:30 o'clock p.m.? Porque estaríamos redundando en palabras, estaríamos diciendo demasiadas cosas sin sentido. En inglés nosotros decimos las 10:30 y no decimos en punto, porque cuando usted dice o'clock, eso es lo que vendría significando en punto, o'clock. Nosotros no utilizamos o'clock para horas fraccionadas. Si son las 10:05, las 10:20, 10:30, 10:40, whatever time is it, we don't say it's 10:15 o'clock. Solo 10 o'clock cuando es la hora plus 00. That is o'clock. Hora 00. It's o'clock. Oh my God, I'm freaking sweating. Yeah, so I was telling you, let me read your comments. It's 10:40 p.m. It's 10:41 at night. Yeah, that's correct. It's 10:42 p.m. All right, good examples. So again, right, what time is it? It's 10:40 at night, or it's 10:40 p.m. When it's 10:40, there is another way to say the time. I don't know if you remember, pero nosotros en inglés también podemos decir faltan 20 para las 11. So how we say faltan 20 para las 11 in English? That is a homework. So I want you to write the answer. ¿Cuál es la forma de nosotros decir faltan 20 para las 11? Oh my gosh, Radisson, that's really good. It's 20 to 11. That's how we say faltan 20 para las 11. Y así, etcétera, etcétera, right? So please remember, every time we have a question like what time is it, the answer needs to be with the time, but if it is a fraction time, we don't say o'clock. Si son las 10:15, ¿cómo decimos qué hora es? Son las 10:15, ¿qué hora es? Of course, guys, don't write the numbers. You need to write the letters of the numbers, because if you write the number, it's too easy. So, ¿cómo se dicen? Son las 10:15 en inglés. And of course, right, remember it has two forms to say. I hope you give me both of them, not only one. Because if not, you're gonna have problems. All right, so let me read here. I know it takes some time. All right, Edward, excellent. It's a quarter after 10. It's a quarter after 10. Esa es una de las formas en las que nosotros decimos son las 10:15. En español nosotros no utilizamos esta frase, pero en inglés es bastante común decirla. So there is also another form to say it, to use quarter, and it's when it's las 10:45. Justamente ahora son las 10:45. Hay dos formas de decirlo. Hay 10:45 y faltan 15 para las 11. So I want you guys as well to practice writing here how we say both times in English. So go ahead and tell me. And in the meantime, mientras tanto, I would like to tell you something, right? We use present continuous
si nosotros estamos hablando de lo que se está haciendo ahora. Let me read. It could be, it's 50 after 10. Excellent. Nice, Radisson. 15 to 11. Right, it's 15 to 11. Y si ustedes se fijan, los demás que están viendo, ¿verdad? Es imperativo. It's imperative to use it, right? Why? Because es lo que va en inglés, es lo que está marcando lo que nosotros decimos hora o tiempo en español, right? Entonces es muy importante utilizarla. No se les olvide. It's, and then usted dice la hora, plus PM, plus o'clock, whatever. Now, recuerden, lo que no se puede decir es it's 10 PM o'clock. No. ¿Por qué? Porque si usted dice it's 10 PM o'clock, usted está repitiendo lo mismo. Atai, mi hermano, un saludo para ti. Salúdame también a tu esposa y a la nena. Un abrazo bien fuerte para ambas. Les decía, nosotros no utilizamos el it's 10 p.m. o'clock porque estamos redundando en lo mismo. O sea, la forma en que nosotros podemos decirlo es it's 10 o'clock or it's 10 p.m. Otra cosa, cuando nosotros utilizamos time expressions like morning, afternoon, evening, night, no es necesario decir AM, PM, no es necesario. Si es en la mañana, right, y tú le preguntas a esa persona, what time is it? Y esa persona te dice, it's 10 o'clock in the morning. Ya se entiende que es AM, que se entiende que es AM. So if you say it's 10 a.m., it's 10 a.m. is because it's morning. So it's the same if you say, it's the same if you say, it's 10 in the morning. Y ojo, se dice in the morning, se dice in the afternoon, se dice in the evening. Oh, Radisson, oh my gosh, you got one step forward. Right, just in the morning, in the evening, in the afternoon, pero en la noche no decimos in the night, decimos at night. It's very important. Oh my gosh. It's very important to you guys remember that when we say something like now, we say it's 10:45 at night. We don't say in the night. It's not correct. So please remember that. It's 10 p.m. at night. Pero tengan en cuenta, ¿verdad? Que cuando nosotros hablamos de tiempo y usted le pregunta a otra persona que qué hora es, muy probable esa persona no viva en la misma zona horaria que usted vive. Imagínese que usted tiene un compañero que vive, no sé, en California, for example, California, or Washington. Probablemente ese amigo esté visitando Asia, no sabemos, right? Probably that person is in Spain. So the time zone is very different. So cuando una persona está en una zona horaria diferente, es importante dejarle saber a esa persona en qué horario se encuentra. Porque imagínense que usted esté en España. Ahora mismo en España vendrían siendo como, ¿qué hora? Las 5 de la mañana. So it's not PM. Right now in Spain is not 10 p.m. It's 5 a.m. So it's very important to say it's 5 a.m. in the morning for that person to understand that it's not in the afternoon, but in the morning. Well, that's all. Eso es todo por ahora, amigos. Quería dejarles saber este percance con el WH word what, y nosotros vamos a seguir hablando de los demás, pero no adelante. Solamente quería aclarar o practicar con ustedes el hecho de que nosotros utilizamos WH words para preguntar sobre el tiempo. What time is it? What are you doing? Etcétera, etcétera. So also, probably tomorrow we're going to be talking about some other things very, very important. And today I mentioned one of them, and it was what are you doing, right? Which is
Present continuous. Atai, sí, esa pizarra viene pronto. Me encantaría tenerla desde ya, pero factor cash, my friend. But it's coming soon. I'm just waiting to get my next payment, and I will do my best to get that board. Well, that's all for tonight, guys. If you have any question, please remember, leave any comment around here, and I'll be more than happy to help you with all your questions and to share with the community, because that's what we are. We are a community. Thank you for being here tonight. Thank you for being part of the Czech on English family. My name is Jerson again, and I'll see you tomorrow.